Ya, chiquillos, entonces acá tenemos la proyección de la prueba y vamos a ir revisando todas aquellas preguntas que tuvieron mayor índice de error. Recuerden que esta prueba es de la unidad 2, donde trabajamos sistema electoral, formas de participación y como medios de comunicación como en democracia. ¿Ya? Esos eran como los principales temitas. Ya, entonces vamos a pasar a revisar. Hay algunas respuestas en las que, al parecer, de hecho vamos a ir una a una. Va. ¿Vale? Ahí tienen, a ver. A ver, a ver, a ver. Va. Va, a ver, espérenme 2 segundos. Vamos a ponerla así mejor. Binomial. Ya, ahí sí. Entonces, la primera pregunta que vamos a revisar es esta, que dice lo siguiente. En el contexto de una elección municipal, ¿qué sistema se utiliza para definir al candidato que es electo como alcalde? Ya esta pregunta es un poquito tramposa en el sentido de que es de memoria, pero recuerden que era cosa de abrir el Power en el que yo les hice el resumen del sistema electoral. En la clase que hicimos el repaso para esta prueba, yo les hice un cuadro resumen con todos los sistemas, con todas las formas de elección de los candidatos. Ahí estaba toda la información. Y en ese Power les dije que el sistema binominal ya no aplicaba, que de hecho la primera no es una forma de elección actual, sino que se cambia, se pasa del binominal al sistema proporcional, y que es el modelo que antiguamente aplicaba ni siquiera para las elecciones municipales, sino que para las parlamentarias, que eran de diputados y senadores, pero que de la binominal pasamos a la proporcional, y que la proporcional es la que está aplicando tanto en el sistema parlamentario, también como en la elección de concejales, no de alcalde. Por lo tanto, la primera era súper incorrecta, ¿ya? Luego, bueno, la mayoría simple es la forma en la cual se eligen a los alcaldes, y eso estaba en el Power, era cosa de meterse y estaba ahí mismo. De hecho, si lo vemos, para que no vean, o sea, para que se den cuenta que estaba como ahí mismo. Pero no me va a salir porque lo tengo con, no, con cuarto medio. Trabajo de clase, repaso. Acá. Aquí estaba ¿lo ven, cierto? Sí. Acá. Ya, bueno, mientras se carga. Entonces, el de segunda vuelta es para mayoría absoluta y es solo para el caso de los presidentes y presidentas, ¿ya? Acá está, pues mira. Aquí estaba la respuesta, ¿ven? ¿Dónde se pone acá para proyectar? Bueno, si se dan cuenta, acá estaba, ¿ven? Mayoría simple. Ahí estaba la respuesta inmediatamente a esta pregunta. Bueno, la segunda vuelta corresponde al presidente y la mayoría absoluta, que fue lo que la mayor cantidad de personas puso, corresponde para el caso de los presidentes o presidentas, ¿ya? Aquí estaba, mayoría absoluta. Es el único cargo que requiere mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1. El sistema de cuotas nadie lo puso porque ni siquiera lo mencionamos en clases, que podría ser de alguna manera, podría quizás alguien haberlo confundido con el sistema proporcional, pero nadie lo hizo. Así que el alcalde se elige por mayoría simple, es decir, de todos los candidatos que existen, el que tenga la mayoría de ese grupo es el que sale electo. Continuemos. ¿Alguna pregunta con respecto a la pregunta 1? Chiquillos, chiquillas. ¿Alguna duda? No. No, profe.
Ya, genial. Vamos con la pregunta 5. Dice, el sufragio se entiende como una manifestación de la voluntad que busca designar a los titulares de determinados cargos en el gobierno de una comunidad. ¿Cuáles son las características pertenecientes al sufragio en nuestro país? Ya, acá también estaba la respuesta acá. Aquí estaba la respuesta. Y el sufragio en Chile no es público, es secreto. Entonces la primera era completamente incorrecta porque recuerden que, miren, acá estaba la respuesta, se parte con la idea de que es secreto. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que sea secreto? Y yo les di el ejemplo de que cuando alguien le toma foto a su voto, por más chistoso que sea votar por, no sé, por cualquier persona, por un personaje de película, etcétera, no se puede hacer porque antiguamente, antes de que existiera esta característica del voto, muchas personas iban a votar de acuerdo a lo que el patrón les indicaba, o de acuerdo, o por ejemplo, como existía esta idea del cohecho, llegaba el candidato, te daba un regalo, te daba mercadería, te daba plata, etcétera, y después tú tenías que ir con esta persona a votar. Entonces ahí se comprobaba que efectivamente tú estabas votando por quien te había dado como alimento y cosas así. O en el caso como del campo, llegaba el hacendado, que era amigo de algún candidato, y llevaba a todos los inquilinos y peones a votar por un candidato y no podían como negarse a eso. Cuando cambiamos, y de hecho, si no me equivoco, esta es una característica que se empieza a aplicar con la Constitución del 25, es que pasamos a un voto secreto y ojalá nunca más volvamos a un voto que no sea, que no implique ser secreto, porque de esa manera tú puedes votar con total libertad. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa 1 era incorrecta y eso hacía eliminar la alternativa A, B, D y E. Por lo tanto, quedaba automáticamente la alternativa C como la correcta, porque todas las otras involucraban la 1 y la 1 era incorrecta. Desde el año 2000 y tanto, no me acuerdo en qué, esto también estaba acá, acá nos aparece la fecha, pero después del retorno a la democracia sabemos que se pasó del voto obligatorio al voto voluntario y también es igualitario porque todos los votos valen lo mismo. Yo les dije en esa clase de repaso que mi voto vale lo mismo que el voto de don Francisco, independiente de que él tenga más poder, sea más popular que yo, vale exactamente lo mismo. Por lo tanto, la alternativa correcta era la 2 y la 3. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? No, profe, o por lo menos yo no. Ya. Genial, súper chiquillos y chiquillas. Continuamos entonces. Pasemos a la pregunta 6. Dice, ¿qué elemento caracteriza la elección del presidente de la República en Chile? Alternativa A. Los candidatos a la presidencia deben pertenecer a un partido político. No necesariamente. Los candidatos pueden ser independientes. Ahora, la trampa que había acá era que esto nunca lo conversamos propiamente en clase. Ya, esto es verdad que nunca fue algo que yo enfaticé y yo ya he dicho así como a lo cual yo me haya referido como particularmente. De hecho, esta fue la alternativa que tuvo mayor índice de error, ¿ya? Porque muchos pusieron la alternativa A, pero continuamos viendo esto. Bueno, la primera, por lo tanto, es incorrecta porque pueden ser independientes, ¿no? Y eso aparecía en los requisitos para ser presidente. En la guía aparecen como todos los elementos y en ningún caso se pide que pertenezca a algún partido político. Sí que tenga determinada edad, sí que sea ciudadano, evidentemente, que no tenga ningún tipo como de pena, en el fondo, como que no haya cometido ningún delito y esté condenado a algo, pero como que no existe mayor, y que por lo tanto su candidatura también se tiene que inscribir. Y para eso necesitas una cierta cantidad de firmas, pero no necesariamente que estés asociado a un partido. Luego dice, el candidato debe presentarse con una lista con sus futuros ministros. Ya, esa nadie lo puso y es incorrecta. Ningún candidato se presenta con futuros ministros porque de lo contrario tendrían que mostrarle a la franja electoral.
Luego dice, el ganador de la elección suma votos de los candidatos similares a él. Bueno, incorrecta y nadie la tomó en consideración, así que creo que no vale más darle vueltas a esa alternativa. Se sabe que es hiper incorrecta. Después dice, la necesidad de mayoría absoluta para evitar la segunda vuelta. Esa es la correcta. ¿Y por qué habla de la necesidad de mayoría absoluta? Porque si tú en la primera vuelta no obtienes la mayoría absoluta, tienes que pasar a la segunda vuelta, como ya lo expliqué con el caso de la última elección, ¿ya? En la que pasó Piñera con Guillet. Y luego dice, la ratificación del candidato recae en el Congreso Pleno. Hubo personas que pusieron esta correcta, esas personas probablemente están pensando en los años 70, porque con la Constitución del 80 eso cambia. Entre 1925 y 1980, cuando aplicaba la Constitución del 25, esta alternativa hubiese sido correcta. Si hubiésemos estado en esa época, les banco todo el rato con que esa era la... De hecho, de acuerdo a la Constitución del 25, esta hubiese sido correcta y la D hubiese sido incorrecta, porque no existía como segunda vuelta de acuerdo a la Constitución del 25. ¿Ya? Salvador Allende junto con Jorge Alessandri pasaron como ninguno de los dos obtuvo mayoría absoluta, la elección recayó en el Congreso Pleno. Fueron ellos quienes eligieron a Salvador Allende frente a Jorge Alessandri, ¿ya? Pero es incorrecta. Como estamos en el año 2020 con la Constitución del 81, la alternativa correcta era la D. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta? Por mi parte no. ¿No? Ya, No, profe. bacán, súper. Ya, sigamos entonces. Vamos con la pregunta 7. Esta sí que tuvo harto índice de error. Dice, durante el último tercio del siglo XX, las organizaciones no gubernamentales, ONG, emergieron como otro actor relevante, además del Estado, en la discusión política. En este sentido, ¿cuál ha sido el aporte más destacado de las ONG? ¿Generar ingresos para que los estados incrementen sus inversiones políticas públicas? No. Recordamos que las ONG son sin fines de lucro, por lo tanto, los ingresos que generan son netamente para reinvertirlos en las propias ONG y no tiene nada que ver con los estados. Y nadie la puso correcta, así que todos entendemos que es hiper incorrecta esa alternativa. Después dice, mejorar la productividad de las empresas para apoyar su inserción en los mercados internacionales, tampoco. Si fueran con fines de lucro, sí, ahí serían correctas cualquiera de las dos, pero en este caso no aplica. Luego dice, diseñar e implementar legislaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en distintos países. ¿Por qué esa es incorrecta? Y aquí hubo muchas personas que la pusieron como correcta, pero no lo es, porque los únicos que legislan en los países, al menos aquí en Chile, es el poder legislativo. Bueno, y en todos los países en realidad, ¿ya? Los únicos que diseñan e implementan legislaciones son el poder legislativo. Recuerda la división de los poderes. Tenemos el poder ejecutivo, liderado por el presidente o presidenta, el poder legislativo, que su misión fundamental es la elaboración de leyes, elaboración y derogación de leyes, que tiene que ver con el Congreso, diputados y senadores, y el poder judicial, liderado por la Corte Suprema, ¿ya? Lo que hacen las ONG efectivamente es repensar las legislaciones y dar alternativas, pero no diseñan ni implementan. De hecho, ninguna ONG implementa legislación. Por legislación siempre tenemos que pensar en las leyes que se generan en los países y los únicos encargados de eso son el poder legislativo. ¿Ok? Entonces, la alternativa C es incorrecta. Luego viene incorporar a la agenda internacional temas como la protección de los derechos humanos y cuidado del medio ambiente. Sí, de hecho yo les comenté que las ONG, algunas, y eso estaba en el Power también, miren. Acá dice, las ONG constituyen medios de garantía y realización de los derechos humanos. Yo les decía que incluso hay ONG que no necesariamente toman la Carta como general de derechos humanos, sino que se focalizan en uno de los derechos, pero como sabemos que los derechos humanos no se relacionan unos con otros, pero algunos se preocupan, por ejemplo, como Greenpeace, de solo el cuidado del medio ambiente, y ese es como el derecho humano que van a defender y que van a desarrollar. Y evidentemente las ONG, y eso también aparece acá, creo, no, eso se los decía, esto,
se movilizan en temas de interés público y por lo tanto lo que buscan, al igual que los partidos políticos, es ser como el mecanismo de vinculación entre la ciudadanía y los estados, ¿ya? Eso. Y después aparece apoyar la búsqueda de la paz mundial mediante la implementación de diálogos multilaterales entre estados e instituciones. No tiene nada que ver y de hecho nadie la puso como correcta. ¿Se entiende por qué es la D y no la C? Sí, Miss. ¿Sí? Chiquillos, recuerden que esta es la misma dinámica que hacemos en el colegio presencialmente. Es decir, si a alguno de ustedes no le convence la explicación que yo doy y tiene un contraargumento para considerar que también puede ser la C correcta, ustedes, cosa que lo comenten, ya recuerden que esa es la idea de la retroalimentación, de que ustedes puedan contraargumentarme y podamos en el fondo ver si existe más de una alternativa correcta o cosas así, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, si alguien puso como correcta la C u otra, es cosa que lo manifieste. ¿Ya? Y se me salió y no escuché la explicación porque yo puse la C y no alcancé a escucharla. Ya, en resumen, los únicos que diseñan e implementan legislación es el poder legislativo. Diputados, senadores, en el caso de Chile, y en cualquier parte del mundo, los únicos que implementan legislación, por legislación vamos a entender las leyes. Entonces, los países, los únicos que diseñan leyes y las implementan es el poder legislativo. Esa es la explicación de por qué la C es incorrecta. Si hubiese sido como que diseñan, no sé, planes de mejoramientos de vida o algo así que no tenga que ver con la ley, hubiese sido correcta. Pero como habla de legislación, la convierte inmediatamente en una... o si hubiese sido propuestas para legislar o para crear leyes que mejoren... Si hubiese dicho eso, como propuestas para generar leyes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, ahí sí, ahí era totalmente correcta, porque eso sí lo hacen las ONG. Pero aquí habla de que crean leyes y eso no lo hacen las ONG. ¿Se entiende entonces? Sí. Ya, perfecto, continuemos. Ya, vamos a pasar a la 9. Dice, el politólogo estadounidense Joseph, no sé cómo se dirá su apellido, Nie, destacó recientemente la instalación de temas de interés ciudadano, tales como la contaminación atmosférica, el cambio climático global, la corrupción política por parte de las organizaciones no gubernamentales en la agenda política global. Miren, aquí estaba la respuesta a la pregunta anterior. En este marco, a nivel local, los partidos políticos... ¡Uy, mi perro! Lo siento, sé que se escucha, pero está espantando a un gato. Ya. Y no hay nadie que lo haga callar, se pone muy loco. En este marco, a nivel local, los partidos políticos han incorporado algunos temas ciudadanos en sus respectivos programas y orientaciones. Al respecto, ¿cuál es uno de los objetivos de los partidos políticos al incorporar dichos temas? Alternativa A, sumar a diversos actores a cargo de representación política. No es sumar a diversos actores, sino lo que hacen los partidos políticos, no en este caso, pero lo que hacen los partidos políticos es disputar espacios de poder, pero no sumando diversos actores, sino que desde sus militantes lo que buscan es que sus propios militantes puedan acceder a cargos políticos. Sin embargo, el incorporar, aquí lo que nos está preguntando es la instalación de esos temas en las agendas de los partidos políticos. Y eso, en el fondo, el sumar nuevos temas no tiene que ver, o sea, tiene que ver obviamente con la disputa de poder, pero no es como, de acuerdo a lo que vimos en clase, no es el propósito de los partidos políticos. El propósito, y ahí viene la alternativa correcta, que es la última, la E, es aumentar y diversificar la participación ciudadana en el ámbito político, porque recuerden que los partidos políticos son el vínculo entre el Estado y la agenda pública que tengan los estados y la ciudadanía. Por lo tanto, los partidos políticos lo que hacen es tomar en consideración la opinión de la gente para impactar y hacerla y permear en las decisiones que tome el Estado a través
de los representantes que ellos tienen en los cargos políticos. Pero la incorporación de nuevas temáticas no tiene que ver con el acceso a cargos de representación. Y esos cargos de representación solo están asociados a los militantes que ellos tienen. ¿Se entiende o no la explicación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Ya. Sigo entonces. Vamos a pasar a la 10, que también tiene alto índice de error. Dice, ¿qué caracteriza a los partidos políticos en Chile? ¿Son un medio de expresión ciudadana? Sí, definitivamente. Son un mecanismo a través del cual habla la ciudadanía. Luego, ¿canalizan las opiniones de sus miembros? Efectivamente. Y de hecho eso sale en la guía, el tema de los partidos políticos, este tema como bien en particular. Y luego dice, ¿dependen de las orientaciones del Ejecutivo? Incorrecta. Ya, ¿qué quiere decir orientaciones del Ejecutivo? El Ejecutivo, recuerden que cuando hablamos de el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, se refiere a los poderes del Estado. Y el Poder Ejecutivo es el poder que lidera el presidente con los ministros, con todo el aparato administrativo, los alcaldes, los concejales, etc. Y ningún partido político depende de lo que diga el Poder Ejecutivo. Los partidos políticos son independientes al Poder Ejecutivo. Ahora, que el presidente sea de mi partido político es diferente, pero ningún partido político se va a regir por ningún poder del Estado, son independientes. Por lo tanto, la alternativa E, o sea, la 3 era incorrecta. Y eso hacía descartar inmediatamente la alternativa C y E. Y por lo tanto, como la 1 y la 2 son correctas, y eso lo trabajamos en clases, solo quedaba como alternativa correcta la D. ¿Tienen alguna duda con respecto a la pregunta 10 o algo que mencionar? Por mi parte todo claro, Miss. Ya. Bacán. Sigamos entonces, vamos con la pregunta 13. Dice, ya, esta es entretenida, porque aquí es pura comprensión de lectura. Dice, algunas de las competencias del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil son: A. Se debe pronunciar en el mes de marzo de cada año sobre la cuenta pública que el alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. B. Formula observaciones a los informes que el alcalde le presentará sobre los presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan regulador. C. Informa al alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de la denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público que se encuentran bajo la administración de la municipalidad. D. Formula consulta al alcalde respecto de materias sobre las cuales debe pronunciarse el consejo. E. Solicita al alcalde, previa ratificación de los 2/3 de los concejales, en ejercicio la realización de un plebiscito comunal, el cual deberá referirse a materias de administración local. F. Emite su opinión sobre todas las materias que el alcalde y el consejo municipal le sometan a su consideración. Este tema de los consejos comunales tiene que ver con esto que vimos en clase, que era la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Ya sobre esta ley que aparece, este párrafo es sobre ese tipo, o sea, sobre esa nueva ley que se implementó. Bueno, dice: el texto anterior se refiere a los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil creadas a partir del año 2011 en Chile. Al respecto, ¿cuál es una característica relevante de dichos consejos? Ojo que eso está basado netamente en lo que dice este texto, ¿ya? Dice, 1. Eligen a sus miembros por votación universal comunal. No aparece nada de eso en el texto, absolutamente nada, ¿ya? Lo único que habla sobre votos es que si el alcalde solicita la realización de un plebiscito, necesita los 2/3 de los concejales, ¿ya? En ejercicio. Eso necesita para hacer un plebiscito comunal, pero nada más. Entonces, la alternativa A es incorrecta. La alternativa B, que es la correcta, dice:
representan a diversas entidades existentes en la comuna. Esa, bueno, es la correcta porque de hecho dice, en realidad, cuando habla que es un consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, nos habla y nos da a entender que es representante de personas. Sociedad civil tiene que ver con la gente común y corriente, con las personas. Entonces, si es representante de las organizaciones que, en las cuales se organiza la sociedad civil. ¿Ya? Ya, esa podría ser como, es la correcta, pero podría ser como extraña. Sigamos viendo las otras. Luego dice, ¿corresponde a organizaciones políticas con facultades resolutivas? No, y nadie puso esa. Y de hecho, como que todos los verbos que aparecen al principio de cada como competencia del Consejo Comunal, como que no dice nada al respecto. Formula, solicita, emite como su opinión, nada más. Así que es incorrecta esa. Luego dice, deciden sobre los asuntos administrativos y financieros de la comuna. Si sabíamos que no tiene facultades resolutivas, por consiguiente, la D también es incorrecta, porque no tiene ningún poder de decisión. Lo único que hacen es que se pronuncian, es decir, como dan su opinión, formulan observaciones, informan su opinión, formulan consultas, hacen preguntas, solicitan al alcalde y emiten su opinión. No deciden sobre nada, solo dan opinión y preguntan. Es lo único que hacen. Por lo tanto, la C y la D iban, como que van en la misma línea y se descartan. Y luego dice, poseen participación representativa en las discusiones del Consejo Comunal. Y acá, ¿dónde habla del Consejo Comunal? Acá hay una parte. ¿Dónde sale lo del Consejo Comunal? Acá salía algo del Consejo, pero no era el Consejo Comunal. Sale acá sobre el plebiscito. ¿Y por qué es incorrecta esta? Porque, bueno, aquí lo único que habla en el fondo como de consejo, solo lo hace en función como de los concejales que votan para elegir un plebiscito. Ahora, ¿por qué esta es incorrecta? Y aquí viene el problema, porque resulta que acá nos están dando competencias, es decir, como facultades, ámbitos en los cuales puede participar el Consejo Comunal. No nos está hablando el texto sobre las características del Consejo Comunal. Aquí nunca nos dice cómo se va a estructurar el Consejo Comunal. Y resulta que esta alternativa dice que posee participación representativa en las discusiones del Consejo Comunal, o sea, como de la misma organización. Y no habla de eso el texto, no dice en ninguna parte algo al respecto. De lo que habla son de las competencias que tiene el Consejo Comunal en diversos ámbitos, ya que tienen que ver con la municipalidad y que son solo de carácter consultivo y de generar opinión, pero no habla sobre las características que tiene este consejo propiamente. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta pregunta. Si les satisface la explicación que les doy y si tienen alguna pregunta al respecto. O sea, yo me confundí más que nada con el punto C de ¿Ya? que le informa al alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación, modificación de bienes municipales. Ahí es como que me confundí con esa respuesta. ¿Y Porque esa con cuál la relacionaste? ¿Con la D? sí, Es que aquí estaba en el verbo, en el deciden. Acá no deciden. Fíjate que acá solamente informan su opinión. ¿Cachai? Dan su opinión y aquí te están diciendo que están decidiendo. Y dar la opinión no es decidir, pues. ya, ahí sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que comentar con respecto a esta pregunta? Esta pregunta es complicada porque tiene que ver, es complicado el texto, tiene mucha información y es complicada también tiene como pillería la pregunta, las alternativas en realidad.
Como que hay que estar súper concentrados para poder como dar con la alternativa correcta. Entonces, pillería. Pero esta pregunta salió en el ensayo del año pasado, en el ensayo PSU. Por lo tanto, es probable que se repita o haya una parecida este año. ¿Alguna pregunta entonces con respecto a la pregunta 13? ¿Algo que mencionar? No, Miss. ¿No? ¿Nadie más? Chiquillos. Ya, le pasó lo mismo que a la Javi, a la Sofi. Ya, chiquillos, en función de la hora, vamos a dejar hasta acá la revisión. La retomamos a las 2 de la tarde. Y a las 2, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, bueno, terminar de revisar las preguntas, las que nos quedan, que son poquitas, y luego vamos a pasar a hablar sobre el tema de las evaluaciones y cómo vamos a cerrar el semestre. Ya, chiquillos y chiquillas, así que vayan a almorzar o tómense el recreo y nos vemos a las 2. Que tengan